Buenos días, el Señor me los bendiga a todos. Tengan un excelente domingo. Tenemos un domingo bastante frío el día de hoy. Costó bastante trabajo, no sé a ustedes, pero costó bastante trabajo levantarme por la mañana. Estaba bastante frío el clima. Pero damos gracias a Dios que aquí estamos. Señor, bendíganos una vez más, les digo, familia, a todos los que nos ven. El Señor les guarde, el Señor les bendiga en este precioso domingo. Estamos listos para tener un encuentro con el Señor a través de la meditación de su palabra, después de haber escuchado unos cantos, después de haber adorado por medio de los cantos a nuestro Dios. Y damos gracias a Dios por ello, porque aún tenemos, hermanos, alguna manera, distintas maneras de seguir adorando a nuestro Dios a la distancia, en este nuevo tiempo que nos han vuelto a decir que nos mantengamos alejados de las aglomeraciones. Y bueno, aquí estamos, hermanos, con la ayuda de Dios, siguiendo. Espero que el Señor le guarde, el Señor le guíe, y si acaso está deseosa, necesitada de algo, al área de lo espiritual o en cualquier área, pues no duden en hacer comentarios, puede hacerlo de manera particular o con el ministerio que también lleva a cabo mi hermana Margarita a través del tiempo de oración por las mañanas. Señor les bendiga, Señor les guarde a todos. Hermanos, hoy yo quiero, como dijera alguien, platicar un poquito, que tengamos un tiempo de meditación, pero algo como platicadito, acerca de la providencia de nuestro Dios, hermanos. Sabe que en estos días ya se han multiplicado, no sé si usted ha puesto atención, se han multiplicado pues, no sé si llamarle aglomeraciones o los flujos elevados de vehículos por todos lados en las calles, y casi en todas las calles ya. Lo que es característico de los tiempos finales de diciembre, los tiempos decembrinos, tiempos cuando se acercan las fechas de las fiestas decembrinas. Y ya empezamos a ver lo que normalmente vemos cada año, aglomeraciones por todos lados, gente corriendo, haciendo compras. Aunque debiera haber un poco de restricción, vemos, no sé si se ha dado cuenta, como le vuelvo a preguntar, que ya hay muchas aglomeraciones por todos lados. Por un lado está bien, bueno, no es que yo esté calificando, no, yo digo, por un lado es normal, bueno, acostumbramos tener fiestas al final del año, llámese 24, 25 de diciembre y el fin de año, ¿no? El 30, el 31 y el día primero. Y qué importante es voltear hacia nuestro Dios y reconocer su providencia, hermanos. En estos días se está llevando a cabo la celebración dentro del pueblo judío, del pueblo de Israel. La fiesta que le llaman ellos, para los mexicanos, para nosotros los mexicanos suena algo así como Hanukkah. Tiene un sonido un poco diferente en su idioma, y es una fiesta que hacen anualmente, no cae precisamente cada año en la misma fecha. Estuve leyendo, hermanos, no soy el gran conocedor, de ahorita les digo, no quiero sonar como si yo fuera el gran historiador y el gran conocedor de todo, porque debe de haber mucho que decir aparte de esto. Yo solamente investigué algunas partes que me parecieron muy importantes, una celebración muy solemne, pudiera yo decirla, muy reverente y muy bonita, hermanos. Vuelvo a decir, ellos celebran cada año, pero ellos se rigen por un calendario lunar, por lunas, ellos se rigen, de tal manera que la fecha no cae siempre, bueno, su celebración, corrigiendo fechas, su celebración no cae en la misma fecha. En este año, en el año 2020, ellos lo están celebrando a partir del 10 de diciembre y dura 8 días. Debemos entender entonces que dura hasta el día 18, esta celebración. Pero tiene raíces, como vuelvo a decir, que tienen que ver con la providencia de nuestro Dios. El término, la terminología Hanukkah se refiere
dedicación o rededicación. Y cuentan una historia ellos real que vivieron el pueblo de Israel, el pueblo judío, bajo la intervención de una tribu, una familia, le podemos llamar, llamada los Macabeos. Un líder que surgió ahí, de los Macabeos. Usted si quiere puede, si gusta, puede leer esta historia, está en alguna de las Biblias. Es un libro no canónico, le llaman apócrifos, a mí se me hace muy feo, yo le llamo deuterocanónicos, es una segunda, una segunda revisión, pero no está incluido entre los libros de la Biblia, hermanos, no está incluido. Lo puede encontrar usted en Biblias como la Biblia católica. Y vuelvo a decir, no es que sea satánico ni nada de eso, es que no entró en los libros canónicos por no dar la medida. El canon significa medida para estar ahí, pero es un libro histórico. Y usted puede ver ahí lo que sucedió con este tal Judas Macabeo y sus hermanos y toda la familia, cómo participaron en diferentes revueltas judías, como guerras civiles en contra de sus opresores en el tiempo. Los griegos, no me voy a hablar mucho de eso porque está muy larga la historia, pero ellos, esta historia o esta celebración del Hanukkah se remonta al siglo II de la era pasada, de antes de Cristo, es decir, como 1200 años del tiempo actual a ese tiempo. Han pasado aproximadamente 1200 años que ellos empezaron una revuelta para retomar el control del templo, de su templo, porque su templo había sido profanado. Y está muy bonita la historia porque, fíjese bien, hermano, me da, no es risa de burla, es que me conmueve, hermanos. Está muy bonita la historia, como les digo, y de veras les digo que yo leí muy poco. Ellos cuando retoman su templo, cuando lo retoman el templo pues sagrado para ellos, el templo de Dios, lo primero que hacen, su primer deseo era encender las luces, porque el Señor había ordenado que las lámparas nunca cesaran de estar encendidas, que siempre deberían estar encendidos los candeleros. Así que lo primero que ellos hacen es encender el candelero. Y ese candelero, según la tradición, duró encendido 8 días cuando ellos tenían aceite para que solamente durara un día. Entonces ellos reconocen la providencia, la intervención de Dios, reconocen que Dios es el que salva y ese es el que interviene en los tiempos de ellos, en su historia. Y la celebración es alrededor de todo esto, hermanos, de que Dios tuvo providencia para esto, y esto ellos lo toman obviamente como una señal de parte de Dios, una señal milagrosa de parte de Dios que hizo que el aceite durara por 8 días. De tal manera que ahora sus celebraciones, todo el pueblo judío, sea en cualquier parte del mundo que estén, pero particularmente en su tierra, obviamente, ellos celebran encendiendo luces, hermanos. Dicen los comentaristas que es muy común encontrar incluso desde las ventanas, o bien por las ventanas, desde las calles, se observa que tienen encendidas sus lámparas. Y dicen que ellos han confeccionado una lámpara que tiene 9 brazos, uno al centro y sus 4 bracitos alrededor, si me doy a entender. Y el del centro siempre está encendido, y de manera gradual van encendiendo cada uno de los brazos sin dejar que se apague el centro, porque se dicen que es como la luz piloto, dando a entender o recordando que el Señor proveyó para que esa lámpara estuviera encendida por 8 días. Y ellos celebran por 8 días. Y lo celebran, dicen que lo celebran de manera ancestral, todavía como los antiguos lo hacían hace más de 1000 años, lo hacían, y haciendo ciertas tortas que ellos hacen, ciertos panes, ciertas comidas que son características de ellos. Dicen que celebran esos días, no sé si recuerda, a lo mejor las generaciones actuales casi no, pero nosotros, los anteriores, aquella pirinola que le dábamos vuelta, hermanos, que le dábamos vuelta, nos hacíamos una rueda o en una mesa y empezaba a dar vuelta y tenía diferentes palabras, ¿no? Como pon todo, o todos ponen, o nadie toma, o todos pierden, no recuerdo, era un juego que había. Bueno, ellos celebran con una pirinola, pero alrededor tiene letras que corresponden a las palabras
que les recuerdan lo que Dios hizo, la providencia y la intervención de Dios. No recuerdo exactamente las palabras, pero a ellos les dice las palabras claves que tienen que ver con sus celebraciones. Y dicen que se dan regalos, a los niños les regalan monedas de cubiertas así como si fueran de oro, pero son de chocolate. Algunos regalan dinero, regalan algunas otras cosas, pequeños regalos, particularmente a los niños. Y se hacen regalos. De hecho, el mundo occidental observa esta celebración como si fuera la Navidad judía. No es eso, pero tiene algo que ver, por eso es que allá quiero llegar, tiene algo que ver con esto, porque estamos hablando de la providencia de nuestro Dios. Y antes de seguir, hermanos, con este relato, yo quiero orar al Señor para que el Señor bendiga su palabra y que nos bendiga a todos, a ustedes ahí en casa y a mí también acá en este lugar donde estoy, compartiendo, que también la bendición sea sobre mí. Señor bendito, gracias por tus misericordias, gracias por un nuevo día, gracias porque tenemos, Señor, las fuerzas, las energías y la oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia, Señor, por medio de la meditación de tu palabra. Y deseo, Señor, ardientemente que tu palabra transforme los corazones, las vidas, que sea un bálsamo que sana nuestras heridas, que sea como ese vaso de agua fresca que trae frescura todo nuestro ser, como las buenas noticias, Señor. Gracias, bendice esta tu palabra por los méritos de Jesús. Amén. Hermanos, esta es una celebración muy, muy bonita porque, les vuelvo a decir, entre muchas cosas que significa para ellos, algo que yo veo central, hermanos, que es el inicio de la celebración, es esa lámpara encendida. Y la lámpara encendida significa la presencia de Dios prometida, primeramente a su pueblo judío, porque esa promesa fue dada a su pueblo, al pueblo de Israel, a su llamado, así amado pueblo. Esa promesa fue dada a ella. Recuerdo en cierta ocasión, en la antigüedad, bajo el mandato de Moisés, que luego que el pueblo de Israel, en una de las ocasiones que hizo molestar a nuestro Dios, hizo arder la ira de Dios, el Señor le dijo que su presencia no iría con ellos, le dijo, porque en algún momento los destruiría, dice. Y el pueblo se puso muy triste. Y le dijeron a Moisés, Moisés, dile al Señor que si su presencia no viene con nosotros, Señor, si tu presencia no viene con nosotros, no nos muevas de aquí. Y el Señor escuchó al pueblo, aunque el Señor se había airado por la desobediencia y porque hicieron cosas que ofendieron la santidad de nuestro Dios. El Señor dijo, muy bien, iré con ustedes. El Señor, con muchas palabras, ¿no? El Señor prometió. Y cuando el Señor da la ordenanza de la construcción de ese tabernáculo, que después se construye un templo, la ordenanza era que nunca dejaría de arder el fuego en las lámparas. Las lámparas siempre estarían encendidas. Y eso significaba la presencia de Dios prometida en medio de su pueblo. Entonces, para mí hermanos, mire, yo quiero llegar al punto, hermanos, usted que me escucha, habla de la providencia de Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios, normalmente, hermanos, pensamos en las cosas, en las posesiones. Y hoy día, vuelvo a decir, me llama mucho la atención porque estamos en el tiempo en que regalamos, hermanos, regalamos cosas. Y muchos estamos contentos y celebramos con una cena cuando el Señor nos lo permite y nos bendice de esa manera. Tengo que decirlo, hermanos, no es eso el centro. Aunque nos guste, y no estoy diciendo que usted está equivocado, no, yo lo hago, yo celebro en mi casa, nos gusta preparar alguna cena y sentarnos a la mesa y pronunciar algunas palabras diciendo que la razón de esa cena y de esas reuniones es porque recordamos el gran regalo de nuestro Dios. Eso también es providencia, a eso quiero llegar. La providencia de Dios no necesariamente tiene que ver con las posesiones y con los muchos alimentos. Dios se encarga de proveerlos. Dios es nuestro proveedor. Eso se llama la providencia de Dios. Pero en estos tiempos, a lo que más debemos de voltear y en lo que más debemos hacer énfasis es la providencia de Dios prometida entre nosotros. El primero su pueblo, ahora nosotros. Y la providencia prometida de Dios es su presencia, hermanos.
que Dios, nosotros celebramos en la Navidad, que Dios vino al mundo y que Dios cumplió su palabra. Él dijo que enviaría a un Salvador, que vendría un Mesías, un Cristo, y Él lo prometió. Y la palabra de Dios se cumplió. O sea, la providencia de Dios llegó a cumplimiento. Cuando nosotros entonces estamos en los tiempos de Navidad y que andamos con los preparativos y nos acordamos cuando podemos, cuando se puede, de comprar algún presente y regalárselo a alguien, es lo que nos debe de mover, hermano. Yo quiero redireccionarnos. Es el gozo que sentimos de saber que tenemos un Dios proveedor, un Dios que es nuestra providencia divina. Él mismo, Dios es nuestra provisión. Pero aparte el Señor se encarga de bendecirnos de una y otra manera y nosotros nos regocijamos y nos gozamos de que Dios cumplió su palabra de enviar un Salvador, de que Él es nuestra providencia. Y lo demás, bueno, son cosas que agregamos, las fiestas, la celebración, y estamos acercándonos, hermanos, a ese tiempo en que vamos a andar en preparaciones, vamos a andar en los que así gusten y los que puedan así hacerlo, andar haciendo preparaciones de último momento. En las diferentes aglomeraciones, ahí en los amontonamientos, que les recomendamos, no pierdo la oportunidad para decir lo que nuestras autoridades han dicho. Procura, hermano, procura, hermana, usted que me escuche, no andar en esos lugares. Si usted no tiene necesidad, de decir, no es necesario, que no tiene que ser así, pues no vaya. Si usted tiene que hacer compras, si tiene que hacer, bueno, con todas las, como dicen, con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Pero no se exponga, no ande entre medio de muchas personas, porque aparte hay otro tipo de enfermedades que siempre han estado, que son las gripes comunes y las otras enfermedades que vienen con los tiempos de frío, ¿verdad? Cuando nos exponemos. Solo que ahora tenemos que hacer un mayor énfasis. Cuídese. En nuestras celebraciones debemos de poner un énfasis extraordinario, grande, que Dios vino al mundo. Como este pueblo, el pueblo judío, el así llamado pueblo de Dios, de manera muy solemne, es una manera muy solemne, muy respetuosa, con con todo su corazón y con todo su agradecimiento, ellos celebran esto. La celebración tiene un tono festivo, en agradecimiento, tiene un tono también muy solemne y de mucho respeto a nuestro Dios. Todo eso está, y yo quiero que veamos algo muy importante. Es esto que hizo el pueblo de Dios cuando retomó el control del templo, les costó una lucha, hermanos. Y hubieron muertos, hubo muertes cuando se llevó esta revuelta judía, pero ellos llevaron a cabo lo que querían. Sin embargo, ellos cuando celebran, ellos no están con caras tristes por los que ciertamente dieron su vida para que esto se llevara a cabo. Es una revuelta. De hecho, el pueblo judío tiene una serie de celebraciones, hermanos, que el tono es festivo, y como yo lo decía anteriormente, en un domingo anterior, uno de los domingos anteriores, el tono de sus fiestas es festivo, y el Señor ordenó que se regocijaran, que se gozaran. Era una ordenanza que se gozaran en eso, en la providencia de Dios, en el favor de Dios hacia su pueblo. Yo estaba hablando en aquella ocasión cuando hablaba de la Cena del Señor, en medio de esto estaba la celebración de la Pascua, y ahí donde surgió la Cena del Señor. Y esta Pascua, aunque hubo muerte por otros lados, ellos estaban celebrando y debían regocijarse, era una ordenanza. Bueno, ellos cuando hacen sus celebraciones se regocijan. Mire, haciendo un poco de historia, el pueblo judío fue dispersado, si usted lee, fue dispersado de sus tierras a partir aproximadamente del año 73, hermanos. Del año 73 de nuestra era, el pueblo judío
es cuando se conoce la diáspora, que significa dispersión. Fueron dispersados, es cuando el apóstol Pedro escribe a la diáspora. ¿Se han dicho? ¿Se han leído? No? Escribe a la diáspora, es a los judíos, a todo el pueblo judío en la dispersión, en diferentes partes del mundo. Y el pueblo judío vivió fuera de su tierra, hermanos, a partir de esas fechas, de ese año, de tal manera que generaciones y generaciones surgieron. Estamos hablando de cerca de 1900 años, hermanos, que el pueblo vivió fuera de su tierra. A partir del año de 1948, no recuerdo, el 14 de mayo, creo, estuve leyendo, cuando termina la guerra y se da todo este acontecimiento de que las Naciones Unidas les apoyan y ellos regresan a su tierra. No hay una nación, hermanos, no hay otra nación que haya esperado tantos años y haya guardado en su pecho y en su corazón el anhelo, el deseo de volver a su tierra, a su pequeño, comparado con otros países, es una pequeña porción de tierra, porque ellos perdieron gran parte de su tierra, la que el Señor les había dado originalmente. Pero ellos regresan. Pero antes de que ellos regresen a su tierra, hermanos, la historia nos cuenta que aproximadamente 6 millones de judíos murieron. 6 millones de judíos murieron durante el holocausto que le han llamado en la Segunda Guerra Mundial a cargo de Adolfo Hitler. 6 millones. Sin embargo, cuando ellos regresan a su tierra, todo es festivo. Ellos agradecen a Dios por la providencia, porque ellos regresan a su tierra. Es el mismo tono que tiene esta celebración del Hanukkah. Ellos agradecen. Dice la historia que cuando ellos regresaron inicialmente a su territorio en el año de 1948, no pasaron 24 horas cuando ya los estaban atacando algunos otros pueblos, como el pueblo musulmán y los árabes, y no recuerdo qué otros países intentaron atacarlos, pero como pudieron, ellos sofocaron las revueltas y se quedaron en su tierra. No estaban dispuestos a perder nada más su tierra. Si hay un pueblo que ha sufrido mucho, no vamos a hablar de las causas, eso no es bien el momento, porque ciertamente hubo razones. Le dieron la espalda a su Dios, pero su Dios, nuestro Dios, les proveyó. Dios siguió siendo su providencia y los hizo regresar a su tierra. Eso es el retorno del pueblo judío a su tierra. El retorno se dio en aquellos años. Hoy hablan de que muchas personas hablan de que el pueblo está regresando a su nación y que esa es la señal del Apocalipsis. Bueno, yo les digo, ese retorno se dio en 1948 y sí, siguen regresando muchos a su tierra, pero ese retorno del que habla la palabra de Dios es cuando habían salido todos y habían perdido su tierra. Ahora ya hay una nación, ahora se le ha constituido el Estado israelí, ahora es un Estado laico.